Y tenemos ahora la suerte de contar con esta mesa redonda que se titula La implantación de un programa de compliance en diócesis e institutos de vida consagrada, con dos expertos en la materia. Uno en una diócesis, Juan José González Rus, que ha tenido la suerte de participar en la implantación del programa de compliance en la diócesis de Córdoba, y Jaime Badiola, ecónomo de la provincia de España de los jesuitas, que ha tenido la suerte de incorporar el compliance a esa provincia, a todas las obras. Y el programa que tenemos para estas sesiones, que hablarán cada uno de ellos 20 minutos, yo les voy a presentar brevemente para no quitarles ni un minuto, porque creo que son los dos bien conocidos y se va a ver a posteriori por qué los hemos invitado, y seguro que agradecen mucho más oírles a ellos. Y luego invitaremos también a Don Alain para que suba a la mesa, y entre los cuatro pues intentaremos responder, bueno, ellos tres, perdón, intentarán responder a sus preguntas, y para terminar a la 1:45, un poco más tarde, que nadie se sienta mal por tener que salir un poco antes, porque entendemos que haya vuelos y bueno, si los de la mesa también se quieren ir en algún momento, o sea, pueden hacerlo si tienen prisa. Bien, entonces, ¿por qué hemos invitado al profesor González Rus y por qué yo me he sentido en algún momento del simposio un poco mal? Porque el pobre tenía que pedir perdón a veces cuando intervenía. Claro, si alguien sabe de compliance en diócesis es él, porque es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Córdoba. No voy a leer todos los artículos que tiene, libros, tesis dirigidas, colaboraciones en obras colectivas, pero es que desde hace 3 años la diócesis de Córdoba se dirigió a él y a su despacho para pedirle por favor que pusieran en marcha el programa de compliance de la diócesis, que si no tengo mal entendido es de las primeras que lo tiene ya terminado, completo, y hay otras diócesis aquí también que algunos en concreto además nos habéis ayudado, nos habéis dado información sobre cómo estaban los programas de compliance de vuestras diócesis, y también lo agradezco. Y por eso digo que me daba pena cuando tenía que intervenir y él mismo pedía como perdón. Yo decía, que me pida perdón si es el que sabe, o sea, es el que sabe por un lado, porque sabe mucho de derecho penal, porque es catedrático, y sabe mucho de las diócesis, porque lleva 3 años empapándose de la dificultad que tiene implantar el compliance en una diócesis. Bueno, pues por eso le quiero dar mucho las gracias, porque bueno, pues creo que también nos ha ayudado mucho estos días, y seguro que ahora, vamos, él me lo decía en broma, pero yo pienso que hay que agradecerle mucho el esfuerzo que va a hacer para hablar solo 20 minutos. Porque después de... Lo que peor llevo, Sí. No, porque es realmente heroico lo que va a hacer, porque después de 3 años trabajando en esto y sabiendo tanto, pues tener que sintetizar todo, pero yo pienso que también él bueno, estará disponible, porque imagino que como esto es un trabajo que han sido pioneros, pues para que también aprendamos mucho de él, y en el futuro ojalá que vamos a seguir contando con él para pedirle ayuda y para contar con él a la facultad, que, bueno, pues que es una gozada y se lo agradecemos un montón. Voy a presentar ya también a don Jaime. Don Jaime desde 2014 es el ecónomo de la provincia de España de los jesuitas. Es de Bilbao, no puedo no decirlo. Y lleva desde 2017 poniendo en marcha también todo el programa de compliance, que es lo que nos va a contar, cómo ha implantado el programa de compliance en los jesuitas. Don Jaime es también de los primeros que me ayudó a mí cuando yo no sabía nada, ¿no? Fue don Miguel Campo, al que muchos de ustedes conocen, el que me dijo, Diego, el futuro creo que es el compliance. Entonces dije, pues sí, pues vamos a ver. Entonces empecé, y en un momento determinado dije, ya no sé cómo seguir, y me dijo Miguel, vete a hablar con Jaime. Fui a hablar con Jaime y me explicó y me proporcionó todo lo que habían trabajado, y bueno, fruto de eso montamos también unas jornadas con Alain, o sea que en parte también le debo a él pues tanto que quiero agradecérselo, y sin más ya les dejo a ellos, primero don Juan José y luego don Jaime, para que nos expongan su experiencia y nos abran panoramas y nos aterricen todo lo que hemos aprendido estos días. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Lamento muy sinceramente haber sido tan transparente que se haya notado tanto que yo cojo un micrófono y... No, pero yo no lo decía por eso, ¿eh? O sea, de manera... yo lo decía por, o sea, todo lo que sabes y tener lo que No, si yo digo por estos días. Pero es que eso ha sido... Percibo que se ha notado demasiado y, bueno, lo tomo en cuenta. De todas formas, era una trampa, porque como yo sabía que hoy no iba a disponer más que de 20 minutos, digo, tengo que aprovechar la oportunidad que la pintan calva, como ustedes saben. En todo caso, ha sido una satisfacción. Yo me he divertido mucho, he aprendido mucho, porque realmente las jornadas han tenido un nivel, en fin, no frecuente, ni se produce tan a menudo que concurran tantos ponentes de tanta calidad y que han hecho intervenciones del rigor y de la altura como las que hemos oído. Por tanto, mi agradecimiento a los organizadores y mi felicitación corresponde en esa doble dimensión de asistente y por haber tenido la amabilidad de invitarme a participar en esta mesa redonda. Yo lo que puedo aportar en esta mesa redonda, ya digo, he dejado dicho ya algunas cosas, es sencillamente mi experiencia efectivamente como elaborador junto con mi compañero el profesor José Manuel Palma, catedrático también de Derecho Penal, un joven profesor de una extraordinaria valía, en la confección del programa de cumplimiento penal. Nosotros preferimos hablar de programa de cumplimiento penal más que de compliance o compliance. El programa de cumplimiento penal de la diócesis de Córdoba. Y debo empezar diciendo que nosotros, la verdad, al poco de recibir con extraordinario agrado, como hicimos, el encargo que se nos hacía por el obispo diocesano y sobre todo por su ecónomo, don José Luis Vidal Soler, que ha sido, se decía, nuestro ángel de la guardia, es decir, ha sido alguien que ha tenido una paciencia infinita con nosotros y sobre todo la confianza de que al final acabaríamos sabiendo por dónde íbamos, porque hemos estado mucho tiempo perdidos en ese caos, en esa selva a menudo inextricable que es una diócesis a la hora de afrontarla desde el punto de vista de la elaboración de compliance. Digo, no sabíamos dónde nos metíamos. Nosotros llevábamos años estudiando desde el punto de vista penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas, antes incluso, como por otra parte hemos hecho casi todos los penalistas, antes incluso de que se incorporara el Código Penal, porque ya había debates doctrinales y experiencias de derecho comparado que conocíamos y seguíamos, conocíamos las normas UNE y las normas uso, y ese era el bagaje con el que afrontábamos la elaboración del compliance. Y descubrimos pronto que aquello no nos servía, que estábamos hablando de otra cosa. Y la primera percepción es que nos encontramos, pedimos al registro de entidades religiosas la relación de entidades inscritas con personalidad jurídica civil, por tanto, de la diócesis de Córdoba, y aparecían 764, creo que son. Claro, una persona jurídica, porque la diócesis, como ustedes saben muy bien, tiene persona jurídica, que a su vez acoge a 764 personas jurídicas, pues ya tiene una cierta complejidad. Pero es que además de las personas jurídicas con personalidad civil, hay otras, como saben, que no la tienen. De tal manera que había que integrar el régimen jurídico propio de las personas jurídicas con personalidad civil y civil, no quiero decir no canónica, sino civil, con las que no la tienen. Pero además hay otro buen número, probablemente incontable, de entidades, en fin, raras, por decirlo de alguna forma, que también colaboran con las labores pastorales o asistenciales de la diócesis en un régimen que es difícil definir y catalogar, junto con los colaboradores, grupos de colaboradores en actividades pastorales, que también actúan en nombre o por cuenta, más por cuenta que en nombre de la diócesis. ¿Por qué todo ello teníamos que contemplarlo? Porque todos esos elementos pueden ser un foco de eventual responsabilidad para la diócesis. Por tanto, no puedes, ese es uno de los graves problemas, es decir, ¿cuál es el contenido que hay que darle a un compliance de una diócesis?
A partir de ahí se explica que con nocturnidad, premeditación, pero no alevosía, los dos penalistas nos dedicáramos durante 3 años pues a andar, desandar, construir, deconstruir, estudiar mucho derecho canónico, a ver si conseguíamos darle luz a aquello. Porque confieso que estuvimos meses perdidos en un ir y venir, como pollos sin cabeza, sin saber por dónde comenzar. La conclusión inicial fue que era vital hacer bien el diseño inicial del compliance. Hay que saber qué tenemos que hacer, porque lo que mal empieza, mal acaba. Y desde luego, un programa de compliance que no haya definido previamente los objetivos, los contenidos y qué persigue, va a ser difícil que pueda contemplar. A propósito de esto, quiero señalar que uno de los problemas añadidos es que la experiencia que nosotros traíamos, como todos, como la que aportan y la ayuda valiosísima que proporcionan las normas UNE y las normas ISO, el problema es que efectivamente, como se nos ha expuesto tan brillantemente esta mañana, proporcionan unos estándares de organización que acaban configurando, pretenden, o por lo menos de facto, es el objetivo a lograr, que haya un estándar organizativo de las personas jurídicas que sea homologable internacionalmente. El problema era que la Iglesia tiene un modelo organizativo propio. Y claro, no se puede, ni creo que sea el objetivo, convertir a la empresa, a la Iglesia en una empresa más que funcione de acuerdo con criterios de gobernanza que son propios de las empresas mercantiles. Hemos estado aquí discutiendo en estos días si realmente las personas jurídicas de la Iglesia debían o no responder en términos penales. Brevemente comentaré algo, pero sí tienen que responder. Ha habido una gran unanimidad prácticamente por todos quienes se han pronunciado sobre ello, pero en todo caso tienen que hacerlo conforme a las características y a las necesidades y a la idiosincrasia de las instituciones de la Iglesia Católica. Lo primero que nos planteábamos que ha salido después, ¿es necesario un compliance para las instituciones para la Iglesia Católica? Sí, sí. Ayer lo estuvimos hablando, por tanto no reiteraré lo que dije. El Código Penal, la legislación del Estado define a las instituciones de la Iglesia Católica como personas jurídicas privadas de interés público, por tanto son personas jurídicas, entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 31 bis y siguiente, y sobre todo no están excluidas del número, el grupo de personas jurídicas respecto de las cuales no se aprecia la responsabilidad penal. Por tanto, están. Decían, bueno, si es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas está pensada para las empresas, con actividades que tienen relación con el mercado y con el lucro, no. En el caso español, también lo comentábamos ayer, el propio concepto de beneficio y la interpretación que se le está dando y sobre todo la relación de entidades que quedan excluidas del ámbito de la responsabilidad pone de relieve que cualquier persona jurídica, cualquiera que sea su actividad, está cubierta por el espacio que se delimita en el 31-17. Sí tiene posibilidad de incurrir en responsabilidad criminal la diócesis y las personas jurídicas adscritas que se sitúan en el espacio territorial de la diócesis, sí pueden incurrir en responsabilidad criminal. Por tanto, sí son eventuales, potenciales, interesadas en disponer de un compliance. Además, el compliance, y también el profesor Viana lo recordaba el otro día, tiene una doble dimensión. El compliance sirve, obviamente, para enervar, es su función primordial, la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero a la vez puede dar indicaciones muy útiles para que no incurran en responsabilidad penal también los directivos, por decir genéricamente, de la persona jurídica.
en la medida en que se establecen medidas organizativas y de comportamiento que previenen, tratan de controlar los riesgos para bienes jurídicos que se derivan de la actividad de la persona jurídica, eso también tiene el efecto añadido de enervar la responsabilidad de la persona jurídica y derivadamente la de los propios directivos. Y en el caso de la organización de la Iglesia Católica es especialmente necesario, por lo que hablábamos ayer, el obispo diocesano, en el caso de la diócesis, aparece al principio y al final de todo. Y los flujos ascendentes, que son, sobre todo en la responsabilidad por omisión, que son propios de este tipo de organizaciones, pues lo que comentábamos también ayer, la criminalidad en grupos organizados, la preocupación de la persecución no es localizar y castigar al eslabón último de la cadena, que está siempre bien identificado, el ejecutor material del delito, sino que se entiende que hay que ascender en la cadena buscando los responsables últimos del comportamiento que se materializa. Y eso genera inevitablemente la búsqueda hacia arriba de los responsables. Por tanto, desde ese punto de vista, el obispo diocesano es vulnerable, sobre todo en la responsabilidad por omisión, como no voy a tener tiempo de exponer, ya lo digo, pero sobre todo en la responsabilidad por omisión es muy vulnerable, y en la medida en que fuera posible, también el compliance debería servir para blindar en la medida de lo posible y establecer lo que denominábamos cortafuegos que hicieran que no se ascendiera demasiado. También en las ponencias de ayer, el profesor Conmotti se refería al hablar de la representación y el profesor Cabana a la distinción, la delimitación exacta de las responsabilidades de los oficios. Cada oficio tiene su competencia y cada oficio debe responder de las decisiones que tome en ejercicio de esa potestad ejecutiva, vicaria o ordinaria, como sea, según los casos. El problema es que lo hace en connivencia, en comunión con el obispo diocesano, que por tanto, en teoría al menos, conoce, sabe y en cierta medida está de acuerdo con las resoluciones que adopten quienes ejercen potestades vicarias. Y eso, en fin, es una vía, es un puente que se abre para plantearse al menos la posible responsabilidad del obispo diocesano. Y no solo por las consecuencias sin duda gravísimas que tendría que se pudiera haber imputado criminalmente el obispo diocesano, sino porque además eso podría ser el hecho de referencia a partir del cual se derive también la responsabilidad de la propia diócesis. Por tanto, esa segunda función que le pedíamos al programa de cumplimiento penal de prevenir la responsabilidad de la persona jurídica y a la vez de los oficios y particularmente del obispo diocesano era otro de los objetivos que se planteaban. Lo cual entendíamos era todavía tanto más necesario cuanto que, por razones que no hace el caso comentar, la actividad de la Iglesia cada vez se desenvuelve en un entorno de mayor exigencia, cuando no de abierta hostilidad. Y por tanto conviene, es una medida prudente, en fin, procurarse los medios más eficaces de evitación de posibles consecuencias indeseables. ¿Por dónde empezamos? Pues bien, empezamos buscando lo que la profesora Gona estaba buscando, las singularidades de la Iglesia Católica desde el punto de vista de los compliance. En la deformación coloquial entre nosotros decimos compliance y programa de cumplimiento penal, pero ustedes me entienden. Bien, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos con esa constatación. No son trasladables a la Iglesia Católica los criterios, los principios, las pautas de organización de un compliance de empresas y sociedades mercantiles. Esta era
el punto de partida porque la Iglesia tiene otra organización, otro modelo organizativo diferente. No tanto por el lucro o no lucro, es decir, es verdad que el fundamento de la responsabilidad penal de las entidades de la Iglesia Católica no es el que se llama el riesgo de empresa, que aparece asociado con realizar actividades en el mercado o en el mundo de la competencia y por tanto asociados al beneficio, sino que es muy paralelo a eso. La Iglesia es una organización que realiza actividades en el medio social de las cuales pueden producirse y derivarse lesiones a bienes jurídicos de los fieles. Por tanto, si realiza esas actividades potencialmente peligrosas, es lógico y es legítimo que el Estado le pida que se organice adecuadamente para evitar esos riesgos. Por tanto, el principio fundamentador de la responsabilidad penal de las personas jurídicas parece que también es aceptable y asumible. También se nos ha dicho aquí, por otra parte, el profesor Viejo, el profesor Cabana era, creo, el profesor Ferrante, que la responsabilidad de las personas morales no es algo extraño tampoco a la tradición canónica, de manera que no debe verse con desconfianza ni con recelo este principio que, en fin, introduce esto en el ámbito de la responsabilidad, quiero decir, de la Iglesia Católica, la eventual responsabilidad penal. ¿Qué particularidades tiene? Pues las particularidades es la siguiente, que las entidades de la Iglesia Católica no son unas personas jurídicas más. Y no lo son no por que en fin, sean de la Iglesia Católica, sino porque la Iglesia Católica aparece relacionada con el derecho a la libertad ideológica, el derecho constitucional, la libertad ideológica, la religiosa y de culto. Un derecho constitucional del cual se deriva el reconocimiento por parte del Estado, no solo a la Iglesia Católica, del derecho a que desarrollen sus actividades conforme a las funciones que tienen que cumplir y está en los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Por ir abreviando telegráficamente, se les reconoce la personalidad jurídica, se les reconoce la capacidad de obrar y se les reconoce, lo más importante, la capacidad de autoorganizarse. Es decir, el Estado español reconoce a la Iglesia Católica la capacidad de organizarse como estime conveniente para la consecución de sus fines pastorales y asistenciales. Y esto es un derecho. No, por tanto, y esa capacidad la ha traducido la Iglesia Católica en el derecho canónico, que ha establecido el modelo, el derecho universal y el derecho particular, han establecido el modelo de organización que rige las potestades, que rige las capacidades, que rige las actuaciones jurídicas. Ese es el modelo de organización recogido por el Estado. Por tanto, hasta el punto de que el derecho, en cierta medida podría decirse, ese modelo de organizativo desplaza al derecho estatal en los ámbitos en los que está prevista la regulación canónica. De tal manera que el derecho del Estado cumple, por una parte, una función de límite. El límite de orden público, la garantía esencial de los derechos constitucionales, la laicidad del Estado, el derecho de no discriminación, de libertad ideológica y de igualdad. Esos son la ley penal y en particular la exigencia de responsabilidad criminal también a las personas jurídicas de la Iglesia Católica. Ese es un límite también. Y luego puede funcionar como derecho complementario, aportando efectivamente medidas de prevención que operan en otros ámbitos de la actividad estatal y que pueden venir a mejorar y ayudar y perfeccionar el modelo organizativo de la Iglesia Católica. Pero no por una opinión, sino por una consecuencia jurídica evidente y defendible. El modelo organizativo de la Iglesia es el que define, y tiene derecho y está reconocido por el Estado, es el que define el derecho canónico. De hecho, los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede hablan de derecho estatutario, al referirse a la organización canónica. Es decir, el derecho propio de una organización
al cual se le reconoce la capacidad de dictar las normas que considere necesarias para desarrollar ese determinado modelo. Y ese derecho estatutario constituye un ordenamiento jurídico de un rigor y de una calidad que, en fin, no puede ignorarse. Y además tiene una eficacia preventiva de determinados comportamientos muy superior en ocasiones, se ha dicho aquí por algún ponente, muy superior en ocasiones al que tiene el propio derecho del Estado. El Código Civil, por ejemplo, es suplementario su aplicación. Lo que rige es la voluntad de las partes que pueden seguir o no determinadas prescripciones. El derecho mercantil menos, pero también el derecho canónico es obligatorio para todos los oficios, para todos los que son destinatarios de sus normas. Por tanto, modelo organizativo propio, modelo organizativo eficaz, modelo organizativo mejorable, pero que, a mi juicio, tiene que ser el punto de referencia sobre el que se construyan los programas de cumplimiento penal en la Iglesia Católica. Por eso decía que no nos servía lo que estaba dicho para la empresa en general, porque estamos en un territorio muy particular con unos condicionantes precisos. ¿Cuánto me queda? Pues ya estoy terminando. De manera que ese era el propósito. Por muchas razones, y voy a comentar solo una. Si aplicamos los criterios civiles, cuando uno se enfrenta a 764 personas jurídicas con personalidad civil, otras tantas sin personalidad civil, y ve las facultades de intervención, de control que tiene el obispo diocesano, pues el obispo diocesano aprueba estatutos, disuelve, puede controlar la administración de las personas jurídicas radicadas en la diócesis, puede disolverlas, es decir, tiene una capacidad de control mayor o menor según la naturaleza de la persona jurídica, pero una capacidad de control importante. Si eso lo ve uno, ese mapa tan abigarrado, dice, esto es un grupo de empresas. Entonces, el equivalente a una empresa dominante que controla las empresas dominadas. En los términos del artículo 48-42 del Código de Comercio, presenta cuentas consolidadas, hace informe de gestión, por tanto, esto es un grupo de empresas. Y podríamos caer en la tentación de concebirlo como tal. ¿Qué problema tiene eso? Nos preocupó mucho esto y le dedicamos mucho tiempo. El problema es que si uno se va a la jurisprudencia civil y mercantil, se ha dicho que para los grupos de empresa, la empresa dominada no es un apéndice inútil o obediente de la empresa dominante, sino que por el contrario, además por razones muy comprensibles, la empresa dependiente dominada puede tener accionistas propios, tiene órganos de administración propios, tiene competidores y clientes propios, por tanto, tiene unos intereses específicos que le dan autonomía e independencia frente a la empresa dominante. De tal manera que el deber de lealtad de los administradores, se dice, lo tienen no con la empresa dominante, sino que lo tienen con la empresa dominada. Y tienen que actuar en función de los intereses de la empresa dominada. Cabe lo que se dice una política de compensaciones. Si la empresa dominante establece alguna directriz que pretende que sea cumplida necesariamente por las personas jurídicas, las sociedades dependientes, tiene que hacer una especie de compensación. Tú me haces esto, yo te doy lo otro. Claro, esto lo trasladamos al ámbito de una diócesis y desde luego se corresponde poco con el modelo organizativo que tiene la diócesis. En la cúspide el obispo diocesano, con unas facultades de dominación en términos civiles que hacen que inevitablemente diga, bueno, esto es un grupo de empresas y claro, trasladar eso aquí, sin más, sería dinamitar el modelo organizativo de la Iglesia Católica. Que yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, es que es el que es. Por tanto, esa es la singularidad. Pero, ¿por qué el modelo, es decir, por qué el modelo de grupos no puede
o no debe, pero sobre todo no es cuestión de que no deba, es si se puede o no. No puede aplicarse al ámbito de las personas jurídicas de la Iglesia Católica. Pues por una razón. Es decir, aplicado significaría que la asociación privada de fieles o la pública puede discutir de tú a tú con el obispo diocesano, es decir, no, yo hago la actividad que quiero, yo incluso defino determinadas acciones pastorales, porque yo me debo a los miembros de mi asociación que son mis fieles. Claro, eso probablemente, ustedes lo saben mejor que yo, sería algo complicado. ¿Pero por qué eso no es así? Bueno, pues porque todas las personas jurídicas o las entidades que se adscriben al ámbito de una diócesis y en general de la Iglesia Católica saben que lo hacen porque comparten con una unidad de fe, unas creencias, unos principios, unas pautas. Las hacen suyas y saben que la interpretación de eso no les corresponde a ellos, sino que ellos comparten el mensaje, el contenido ideológico que es el que fundamenta su adscripción. Por tanto, de principio está un poco ya definido el reconocimiento de la capacidad del obispo diocesano o de los órganos, oficios de la curia que correspondan para definir ese modelo y se produce una cierta aceptación inicial que le da otra perspectiva y otro tono al resto de los criterios de intervención del obispo que no tienen la dimensión que pueden tener en el caso en el ámbito estatal. Por tanto, ese era. ¿Cuál es el problema que tienen estas cosas, estos fundamentos? Ya termino, no puedo seguir. Me gustaría, pero hay que acomodarse, el que manda, manda y el que no manda, obedece. ¿Cuál es el problema que tiene un compliance? Pues para las entidades eclesiásticas, además, estos son, el juez puede tener la tendencia a pensar, bueno, ¿y por qué a la Iglesia Católica hay que darle un trato especial en esto y ella se va a organizar y por qué no es aplicable? Puede tener la tendencia. El problema que eso nos planteaba es que creíamos que había que hacer una fundamentación teórica muy sólida que hiciera aparecer las soluciones que dábamos en el compliance y la forma de afrontar el compliance le diera la contundencia argumentativa como para decir, no, mire usted, esto no es que lo digamos nosotros, es que esto es así, por esto, por esto, por esto y por esto. Por tanto, ese desarrollo teórico y ese componente argumental para fortalecer en la medida de lo posible la convicción de que realmente, y ya concluyo, el modelo hay que construirlo desde el derecho canónico, el derecho estatutario, que es como realmente lo propio define el Estado, como el derecho propio de una organización, y aportando, complementando, corrigiendo, porque hay determinadas cosas del derecho, por ejemplo, en materia de delegación y de subdelegación, como todo. Es que todos los contenidos que reclama el 31 bis para los compliance están regulados en el derecho canónico con un desarrollo, con un rigor, con una contundencia como no hay tanto en la ley de sociedades de capital ni en la legislación. Si acaso habría que irse al mercado de valores, al blanqueo de capitales, a esos ámbitos ya muy específicos para encontrar modelos preventivos como el que puede derivarse. Por tanto, ¿qué hemos hecho nosotros en el compliance? Pues recoger todo lo que ya está. Todo lo que ya está, recogerlo como medidas preventivas. Porque el compliance lo que tiene que hacer es establecer medidas de actuación que reduzcan o eviten el peligro de cometer delitos. Pues recogerlo, añadirle medidas complementarias cuando hemos entendido que vendrían bien y proponer la corrección de algunas cuando nos parecía que ni siquiera una interpretación amplia del derecho canónico las hacía compatibles. Por ejemplo, por citar un detalle, en la delegación la obligación de aceptar la encomienda por parte del delegado. Claro, eso hay que interpretarlo, aunque no lo diga,
si se considera capaz. Porque, claro, hay que reconocer, la delegación estaría mal hecha y, por tanto, no cumpliría su función si el delegado no reúne las condiciones personales y de competencia suficientes para garantizar el buen desarrollo de la actividad. Por tanto, detalles de estos que parecen menores, pero que tienen una gran importancia, pues son los que nos han ocupado estos 3 años, que han concluido efectivamente en un modelo general para, nosotros coloquialmente decimos, el libro gordo de Petete, porque es un libro en donde creemos, todos los problemas planteados y, en fin, no quiero que suene a soberbia, pero creemos que suficientemente argumentado, que plantea la elaboración de programas de cumplimiento para las entidades de la Iglesia Católica. Y luego tenemos sus modelos, pues, de seminarios, que también hemos hecho, el Seminario Conciliar de Córdoba, de casas de espiritualidad, de colegios, de cabildos en donde hiciera falta, es decir, modelos en donde también está la arquitectura básica con los problemas específicos que plantean para adaptarlo a donde haga falta. Sobre un presupuesto que sí creo que debe tenerse en cuenta. Aquí no estamos, en los compliance en general, y desde luego mucho más en los de la Iglesia Católica, no estamos ante preaporte. Aquí no puede uno llegar a una tienda, coger la chaqueta y me la pongo. Esto es alta sastrería. Tiene que estar hecho a medida exacta de allí donde se va a aplicar. Porque si no, podrá decirse que tienen un programa de cumplimiento de penal. Si alguna vez les hace falta, ya veríamos si lo tienen o no. Me he vuelto a pasar. No pasa nada. Otra vez pido disculpas. No. De verdad que no. Pues tiene la palabra Jaime. Bueno, pues si quieres nos bajamos para poder ver la presentación y luego subimos. A ver. Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación, Diego, y gracias, Juanjo, por la autocontención. Yo, en principio, tengo que confesar que no soy jurista, es decir, nadie es perfecto. Sin embargo, pues sí, añado mi condición de bilbaíno. Yo creo que eso compensa, en cierta manera, pues no ser jurista. Bueno, soy de perfil economista. Sí que una de las cosas importantes es que en un momento nos encontramos ante una situación, un problema no lo digo en mal sentido, es la necesidad de avanzar en el terreno del cumplimiento normativo. De avanzar, si fuese un ganadero, diría, con una serie de animales muy variada, desde vacas y toros, hasta animales pues como más pequeñitos, pues como pueden ser pues hámsters, gallinas, y claro, en todo esto hacer avanzar en esta línea del cumplimiento normativo. Eso es el punto de partida. Claro, para el punto de partida, bueno, cuatro puntos o 4 bases. Vais a tener esta presentación, tanto esta como una pequeña así en Word sobre esto, o sea que si queréis, pues no os preocupéis por tomar notas. ¿Quiénes somos? Yo me imagino que esto en la vida es importante en cualquier cosa. Primero saber quiénes somos, aunque en este caso presentado a vosotros. El punto de partida, el proceso y algunas claves. Respecto a quiénes somos, bueno, somos mucho más que esto, ¿verdad? Pero por hacernos una idea del orden de magnitud, bueno, pues tendríamos dentro de lo que es la red jesuita, la red en que un poco queríamos hacer avanzar la línea del cumplimiento normativo. Por cierto, digo cumplimiento y no digo compliance porque en una ocasión hace un tiempo un compañero jesuita muy querido me regañó por el excesivo abundamiento en anglicismos. Y la verdad, como no tenía garantías de que ese compañero jesuita iba a estar aquí, para que no me regañase de nuevo, bueno, pues utilizo la palabra cumplimiento, sin fallo. Bueno, tenemos, como digo, en esta red tenemos lo que es la provincia que llamamos en sentido estricto, ¿no? Como el corporativo, un
poco, bueno, pues que estamos ahí y dónde estamos también la administración provincial. Dentro de este corporativo, bueno, pues la administración provincial la formamos unas 35 personas que estamos metidos ahí. Digo esto porque en la administración provincial tenemos un sistema de tutores con las obras y comunidades de la provincia que se revela como muy útil en esa relación, que no es únicamente la relación de una instancia central, sino que establece una relación constante entre esa instancia central con una relación constante y personalizada con las obras y comunidades. Y luego tenemos lo que es educación, EDUCSI, colegios, tenemos el ámbito universitario, tenemos el ámbito social y el ámbito que podemos llamar pastoral. Y luego tenemos las comunidades. Si queremos un resumen de quiénes somos, iría por aquí. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida, bueno, es la modificación normativa y no os voy a decir nada que no sepáis. Ya teníamos pasos dados, en concreto habíamos formulado pues, el código de conducta, lo teníamos publicado, luego ha recibido pues, algunas pequeñas modificaciones, lo teníamos, estaba presentado en las obras, sobre todo presentado, recogida la firma de la gente de recepción y tal. Vale, unas intuiciones primeras. Es necesario que todos lo elaboremos. No nos gusta, claro, esto lo digo yo, igual alguien que de la red de nuestras obras y comunidades no dice lo mismo, ¿verdad? Pero no nos gusta utilizar el artículo 33, es decir, hacemos un manual, un sistema de cumplimiento y que todo hijo de vecino pues, pase por él y punto. Sí que, bueno, nuestra cultura quizás valora mucho la autonomía, lo cual pues en ocasiones también tiene sus contras. Pero queríamos un poco implicar, empoderar a las obras, sobre todo y comunidades, en el desarrollo y aplicación de los sistemas. Hacer de la necesidad virtud, ayudar a los que no puedan pues, por sí mismos y ser prácticos a la vez que rigurosos. Luego pasamos ya al proceso. Y en el proceso lo que hicimos de primeras fue crear un equipo coordinador. Un equipo coordinador que fuese complementario y que tuviese diferentes perfiles. Primero, pues un jesuita catedrático de mérito en Derecho Penal, una experta para ser exactos en cumplimiento, una experta en cumplimiento con formación con máster y con experiencia, y luego una persona de cada sector que hemos visto apostólicos, una persona de cada sector, pero con perfiles distintos. Uno más de recursos humanos, otro más de gestión, dirección, etc. Y luego, bueno, pues yo mismo, ¿no? Este equipo coordinador ha sido el que ha lanzado el proceso. Luego, una vez que el equipo ya estaba el proceso lanzado, bueno, pues ya está el comité de cumplimiento. Y sí que había como 3 públicos y ha habido 3 líneas de proceso distintas. Una para la provincia en sentido estricto, otra para el conjunto de las obras, aunque obras, como decía, hay obras muy grandes, como las universidades, y obras muy pequeñitas, pues como pueden ser algunos centros de pastoral, algunas iglesias, etc. Y luego las comunidades. Si queremos un poco el esquema central, de nuestra aplicación ha ido por aquí. Vamos al equipo coordinador. ¿Cómo empieza el equipo coordinador? Pues primero con la creación del equipo. En segundo lugar, casi seguido con la definición del perímetro de actuación. Esto que os he puesto con quiénes somos. Bueno, parece fácil, ¿verdad? Bueno, decir quiénes somos no es fácil y si lo analizamos desde la perspectiva personal, pues menos. Pero definir un poco el perímetro. Quiénes podíamos entrar dentro de ese perímetro. A continuación, una carta al provincial lanzando el proceso. Una carta, bueno, pues que parece fácil de hacer, pero incluso la carta había que segmentarla. Y os pongo un ejemplo rápido, muy sencillo de entender. No es lo mismo un colegio jesuita, donde si el provincial dice, como dice aquí literalmente, ruego encarecidamente, todos entendemos qué está diciendo. No es lo mismo eso que una fundación, que a ver, podrá el provincial nombrar a los patronos y todo lo que quieras, pero un provincial una carta a una fundación o al presidente del patronato de una fundación no puede decir ruego encarecidamente, dirá ofrezco que participéis, Bueno, pues en esto ofrezco la posibilidad de que participéis.
nadie duda que una fundación pues tiene que entrar en esto, pero el provincial, si manda una carta, pues tiene que hacerlo en términos distintos. Y un compromiso de participación que era como el inicio. Sí que preveíamos un proceso largo y entonces decíamos, bueno, vamos a ir haciendo como hitos que si sucede algún problema durante todo este proceso, bueno, pues que se demuestre en todas las instituciones pues que se está llevando un proceso. Luego, las cartas de compromiso, como he dicho, que nos fueron devolviendo todas las entidades. Hicimos una encuesta a todas las obras para detectar los riesgos tipo. Decíamos obras y poníamos, bueno, una encuesta lo típico, ¿no? ¿Eres universidad? Bueno, pues universidad. Y luego, de todos los que han respondido como universidad, pues vas captando los riesgos que ellos mismos definen como riesgos propios de las universidades. Bueno, riesgos. Esto se hizo a través de esta encuesta. Ahí se definieron los riesgos tipos de las obras, pero se los pasábamos los resultados de la encuesta a cada obra para decir, oye, mira, estos son los riesgos tipo que las obras de tu sector o subsector han respondido. Ahora, si quieres añadirle alguna más porque tu circunstancia es particular, pues perfecto. Entonces se definían los riesgos tipo y también en ese momento empezamos a elaborar los protocolos para cada riesgo que se veía. Bueno, esto es un ejemplo de protocolo y vamos elaborando una primera formulación. En junio sí que un documento de explicitación de riesgos. Pedimos en esa línea de tener documentación que si había algún problema en el proceso mostrase que cada institución estaba siguiendo un proceso de construcción de un sistema de cumplimiento. Bueno, pues simplemente es un modelo donde lo que se venía a decir, cada equipo directivo o lo que fuese, pues mira, los riesgos que nosotros tenemos son estos. Se firmaba y ya está. Luego sí que dimos el paso a la primera reflexión sobre, bueno, en el futuro un comité de cumplimiento. ¿Cómo se haría? Este documento lo hizo el catedrático emérito de Derecho Penal. No voy a resumir, pero sí quizás 3 puntos importantes en este documento, que era, es decir, comité de cumplimiento tiene que haber, las instituciones más grandes, lo lógico es que lo tengan por ellas mismas, las más pequeñas apoyarse en uno que haya desde la provincia, pero toda institución tiene que tener, al margen de que use los servicios del comité de cumplimiento de la provincia, tiene que tener alguien dentro de su organización, pues un poco siendo como el delegado, el responsable de este aspecto. Hicimos en este momento una plantilla base de un manual de cumplimiento, un texto un poco más largo que respondía pues, a este índice que no sé si se ve, pero que básicamente pues, un documento más largo en el que cada institución pues, puedes incluir los riesgos que había incluido, como más, con más riesgo, valga la redundancia, de cometerse delitos, luego formación, canales de comunicación, etc. Como digo, una plantilla base. Una formación a superiores y directores en octubre del 19 y en ese momento ya el equipo se deshace y el comité de cumplimiento empieza su labor. Pasamos ya a los tres colectivos, ¿no? En la provincia en sentido estricto, bueno, pues el documento de explicitación de riesgos de la provincia, también la provincia en sentido estricto tiene unos riesgos determinados, se hace en junio del 18, de diciembre del 19 a abril del 20 adaptamos esos protocolos generales que tenemos de cada riesgo, los que correspondían a riesgos de la provincia en sentido estricto, buscamos la adaptación a la provincia en sentido estricto, aprobamos el manual de cumplimiento con la plantilla base, bueno, pues ya el propio de la provincia en sentido estricto, y ya empezamos con lo típico de gestión, pues tú coges, tienes un manual, tienes unos riesgos, bueno, que todavía no estamos haciendo, necesitamos hacer. Vamos a ver, construimos un plan de mejora como cualquier otro, vamos, no, esto no, con responsables, también hicimos una revisión para todo el personal de la provincia en sentido estricto para apropiarnos más todos un poco de los protocolos, pues hicimos un trabajo también con todo el personal, un poco de apropiación, adaptación, oye, pues también nos dieron ideas para mejorarlos.
diseñamos unas actividades formativas, tienen que ver con el plan de mejora para el curso 2021. En septiembre del 21 lo mismo, pues plan de mejora 21-22, pues ya se supone que el primer plan de mejora trae más cosas, ya el segundo año, pues parece que menos, Bueno, y también pues actividades formativas en el 21-22, pues tenemos algunas en relación con el sistema de cumplimiento de la provincia en sentido estricto. Si vamos a las obras, como digo, con una gran variedad de obras, muy grandes algunas, muy pequeñas otras, bueno, en febrero del 18, ya lo he dicho, se responde a la encuesta. En junio del 18, tras haber recogido los resultados de la encuesta, se explicitan los riesgos de cada obra. En junio del 19, y puntos suspensivos, porque pues uno puede decir, esto, ponerlo aquí es muy fácil, pero todos sabemos que en las obras, pues en la provincia de Sentido Estricto, en todos los sitios, hay 10.488 prioridades más importantes que esta. Y entonces, pues se va haciendo. Esto ha venido además acompañado con la pandemia. Hay formación a directores. Ahora mismo hemos empezado con la adaptación del manual a las recientes novedades, pero bueno, pues vamos caminando en esto, muy ayudados por los tutores que os comentaba de la Administración Provincial, lo cual es un apoyo importante. Y en relación con comunidades, bueno, en junio del 18 se explicitan los riesgos de cada comunidad, pero con una cuestión, con las comunidades, a ver si tenemos acceso a conocimiento de las comunidades religiosas, obviamente, si hablábamos de 10.488 prioridades en las obras en las comunidades, ese número se eleva al cuadrado. Entonces, a los superiores no puedes ir hablando de un sistema de cumplimiento porque sencillamente les da igual. Entonces, sin embargo, sí que adoptábamos un papel pues, de hacerlo mucho más fácil. Hacerlo facilísimo, de haber diseñado un manual de cumplimiento estándar, de darles para que firmen y de luego pasarles una serie de cosas que tener en cuenta a los superiores y a los ecónomos de las comunidades. Algo muy sencillito. Como veis, con una base de apoyo, con el equipo coordinador primero, comité de cumplimiento después, y con 3 tipos de ganado a los que atender y con los que evolucionar, avanzar en la implantación de los sistemas de cumplimiento. Algunas claves que dan la experiencia. La primera, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, fundamental en el equipo coordinador, tener perfiles complementarios. Yo, como he dicho, no soy jurista, pero es muy, muy importante tener a 1, 2 o 3, en este caso, juristas dentro del equipo. Como es importante tener a gente que conozca muy bien, que empatice con la situación de los distintos colectivos para ir generando una situación que se base en la realidad y no en wishful thinking. Bueno, más lento, claro, si contratas a una empresa que te haga un sistema de cumplimiento, te lo va a hacer en 2 meses, te va a cobrar un buen dinero y no te va a valer para nada. Perdón, no sé si hay aquí algún consultor de cumplimiento. Juanjo, no es nada personal. No, vamos, era un poco nuestra experiencia. Sí, bueno. Es verdad que era más lento, ¿no? Y por eso fuimos creando hitos de los que quedase constancia documental. Pues un poquito porque en el proceso más lento dices, oye, si en medio pasa algo y cómo muestras que estás en la línea, estás en el camino, ¿no? Pero más participado, intentando que de obras y comunidades, mira, en la medida de las posibilidades, se participase en lo que se pudiese. Más en red y más barato. Riguroso a la vez que práctico. Lo hemos intentado ser, o lo estamos intentando ser. O sea, que esta mañana le oía a Alain y todo este tema de las certificaciones para nosotros es algo que no lo hemos ni considerado, simplemente hemos ido avanzando en ello. El cuidado de los detalles es importante con los diferentes públicos, ¿no? Es muy importante pues porque podéis suponer que con 100 y pico obras, 60 comunidades,
cualquier mensaje que no tuviese bien segmentados los públicos era objeto de un sinfín de dudas, como apreciaciones, como hasta incomodidades, sinsabores. Bueno, pues cuidado de los detalles. Divide y vencerás, divide los públicos, muy importante. Manejo de las distintas prioridades de los actores. Y lo digo con todo el cariño y aprecio, pero es lógico que yo, desde una mentalidad más de gestión y de llevar adelante un proceso, me intento fijar mucho en las posibilidades, empatizando un poquito con las distintas realidades y de llevar los ritmos adecuados. Un jurista, en concreto pues el catedrático de Derecho Penal, se fija y tiene más en el centro que hay que ir hacia adelante, que hay que construir el sistema con una ortodoxia lógica. Nadie dice que no, él por su lado o yo por el mío no tengamos en cuenta los argumentos que da la gente más sensible a otros argumentos. Nadie dice eso, pero lógicamente el peso que le das a los diferentes argumentos es distinto. Bueno, pues eso es parte también del trabajo en equipo. Y la conversión del tiempo en un aliado, no en un enemigo. Muchas veces, bueno, pues eso, marcamos plazos para la consecución de objetivos y los plazos, pues ya digo, conviertes el tiempo en un enemigo más que en un aliado, más que en un decir, pues mira, sabemos hacia dónde estamos yendo y eso es la fuerza que tenemos. No en decir, para octubre del año que viene tiene que estar esto hecho, porque, como digo, cuando estás acompañando reuniones de colegios, universidades y esto, pues te vas dando cuenta, conoces. Yo mismo provengo del mundo educativo y sabes la realidad, cómo se vive rápido en los centros y entiendes perfectamente que este punto pues, pueda en un momento determinado ser el último de la lista. Sin más, esto es un poco dibujado así el proceso que vamos haciendo. No hemos hecho, sino que vamos haciendo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Pienso que es interesantísimo y, bueno, tenemos 12 minutos, 12 o 13. El tiempo, en este caso, me parece que puede que sea un enemigo nuestro, pero vamos a intentar, ¿no? Si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, sí que rogaría que el que vaya a intervenir, que es una cosa breve, don José Landete. Muchas gracias. Bueno, concluyendo ya el congreso de la última sesión, pues quiero agradecer a los organizadores la oportunidad de habernos acercado a un tema tan complejo como hemos estado viendo y que ya se está avanzando y se está trabajando mucho en lograr esta seguridad jurídica a la Iglesia desde el punto de vista estatal. En concreto, en este punto, tengo dos, así como dije, tenía 3 y un anexo, aquí solo tengo 2 capítulos en la pregunta. La primera, desde mi especialidad como eclesiasticista y pensando un poco en el ámbito más amplio, no solo de la Iglesia Católica, sino de todas las confesiones religiosas presentes en España, todas tienen personalidad jurídica, pero hay una medida y una previsión en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa que podría dar cobertura a todo este sistema de compliance, que es la posibilidad de establecer cláusulas de salvaguardia de la identidad religiosa en el artículo 6 de la Ley Orgánica. La identificación, no sé si sería equiparable, pero bueno, la identificación de la personalidad religiosa de una confesión sí se puede arbitrar a través de estos medios de compliance y por tanto excedería, como muchos han insistido, estrictamente en un accidente penal y sería un poco salvaguardia de su identidad religiosa. La segunda cuestión, y sí es una pregunta a la mesa, es ¿qué es un compliance?
a estas alturas, en este momento, desde el punto de vista canónico. Porque a diferencia de una empresa en la que el compliance puede ser un programa, un proyecto, una directriz y cuya vulneración implique pues, una sanción disciplinaria al trabajador o incluso ser un motivo de despido procedente, en el caso de la Iglesia Católica, que tiene un derecho patrimonial, el profesor Zalidea nos puede ilustrar sobre ello, tiene un derecho patrimonial estricto y bastante detallado, la incorporación de un compliance debería tener un cauce jurídico. Es decir, tiene que encarnarse en alguna norma para incorporarlo al ordenamiento jurídico interno de una persona. No sé cómo se ha arbitrado en la diócesis de Córdoba, si por medio de una ley o un decreto del obispo o simplemente es un artefacto, un consejo que bueno, vinculará en la medida en que las personas jurídicas sometidas quieran asumirlo. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas canónicas internas del incumplimiento del compliance? Si al final nos estamos enfrentando a la posibilidad de destituir o de suprimir una persona jurídica canónica, podemos llegar a que todos los asuntos lleguen a la asignatura apostólica por vía de recurso, ¿no? ¿Cuál es la respuesta canónica a lo que es un compliance? Y de ahí mi pregunta de qué es un compliance. Muchas gracias, don José Landete. Bueno, vamos a ver, un compliance es un conjunto, es lo que dice el artículo 31 bis del Código Penal. La razón de ser del compliance es muy sencilla. Para responder penalmente, poner una pena a alguien, condenarlo, sea persona física o persona jurídica, digamos, tiene que haber hecho algo mal, ella, porque si no estaría respondiendo por el hecho de otros. Por tanto, si el único fundamento de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas fuera que el obispo diocesano o cualquier oficio unipersonal ha delinquido y por eso respondiera automáticamente la persona jurídica, pues estaríamos haciendo responder a la persona jurídica como sujeto al que se condena por el hecho de otro. Y eso es inconstitucional. Por tanto, una preocupación de la doctrina penal ha sido buscarle qué hace mal la persona jurídica que justifica que pueda ser condenada por lo que hace mal y se le ponga la pena. ¿Qué hace mal la persona jurídica? Hay dos posiciones, una la de cultura de cumplimiento y otra el defecto de organización. Lo que ha hecho mal la persona jurídica es que está mal organizada. Y precisamente por no haber adoptado los procedimientos organizativos adecuados, se ha podido cometer un delito. ¿Qué dice el derecho penal? Que bueno, pues yo te castigo a ti, diócesis, porque, o sociedad anónima, la que sea, porque se ha puesto de manifiesto que por no estar adecuadamente organizada se ha cometido un delito. La contrapartida es, si yo presento, si tú tienes un compliance y me acreditas que estás bien organizada, decae la legitimidad del castigo. No te puedo castigar. Por tanto, por eso cumple el compliance una función eximente, porque es la prueba que acredita que la sociedad estaba bien organizada y, por tanto, el delito de la persona física, que lo reclama expresamente el Código, se ha producido eludiendo los mecanismos de prevención adecuados que configuraban el modelo organizado. Esa es la razón de ser del compliance. Por eso yo decía palo y zanahoria. El otro día te amenazo, pero a la vez te abro la puerta de que me acredites si está. ¿En qué consiste? Pues el compliance tiene que recoger, dice el Código Penal. Es un modelo de gestión y de control de riesgos que se arbitra a través de una serie de medidas. Tienen que tener medidas sobre el control de la voluntad de la persona jurídica, de la toma de decisiones y de la ejecución de las decisiones. Eso en el derecho estatutario de la Iglesia está regulado con un rigor, con una exactitud, con un detalle, más que está fuera del ámbito canónico. Por tanto, todos esos procedimientos, previsiones hechas en el derecho canónico configuran el modelo de organización que tiene que ver con la toma de decisiones,
con los órganos que intervienen, con la necesidad de colaboración entre unos órganos, con la información a otros órganos, con las votaciones. Todo eso son las medidas de precaución que tienen que adoptarse para que no se decida cometer un delito o realizar una conducta que pueda materializarse finalmente en uno de los delitos que deben ser prevenidos. Otro contenido del compliance tiene que ser el control de los recursos financieros para evitar que puedan también ser aplicados a la realización de conductas que son que den lugar a uno de los delitos que contempla el Código Penal. Acaba de decir usted, en materia patrimonial, la Conferencia Episcopal, el derecho canónico y el derecho particular, por lo menos en la diócesis de Córdoba, es extraordinariamente detallada en la previsión de los procedimientos y de las cautelas que hay que seguir en todos los ámbitos, inversiones, disposición de bienes, todo está suficientemente regulado. Por tanto, ¿para qué vamos a inventar más? Si ya está, lo que tenemos que hacer es organizar eso, sistematizarlo y recogerlo, porque son procedimientos de prevención operativos que se están siguiendo y que tienen como finalidad evitar pues, que la gente no se lleve el dinero, que la gente no lo aplique mal, que no se dedique a hacer un delito de corrupción en los negocios. Todos esos son los procedimientos. Luego tiene que contemplar también otro aspecto que ayer fue objeto. ¿Ya está? Tiene que contemplar el órgano de vigilancia del cumplimiento, que ayer estuvimos hablando de ello. Tiene que contemplar un canal de notificación de incumplimientos y de notificación de riesgos, que ese es otro problema importante. Generalmente se le llama canal de denuncias. Bueno, nosotros lo hemos reconstruido a la potestad disciplinaria de los propios órganos de la curia y del obispo diocesano. Y en cuanto a cómo está el estado actual del compliance de la diócesis de Córdoba, está. Entregamos la última versión porque hemos hecho cantidad de reuniones con José Luis, sobre todo con el Ecónomo, cantidad de reuniones, porque hay quienes tienen que decir cómo funciona esto son ustedes. Y esto por aquí, lo otro. Dimos el modelo final. Y esto de trabajar con la eternidad, pues tiene que los tiempos son largos. Y estamos esperando efectivamente que ya concluyamos ese aspecto, y efectivamente hemos consultado también con la asesoría jurídica, con el vicario judicial, es una de las cosas que están viendo ellos, cuál es la vía jurídica concreta a través de la cual se articula. De manera que esa es la situación. ¿Queréis añadir algo? Solamente muy brevemente. Es que preguntabas qué es compliance. Al final, compliance, que se evita utilizar el término cumplimiento. Esto fue deliberado para disociarlo del concepto tradicional de cumplimiento, porque cumplir con las leyes es necesario, pero no es suficiente. Entonces, por eso se ha querido utilizar el anglicismo en España, como en otros países de habla hispana, para diferenciar dos épocas históricas del cumplimiento del compliance. Preguntabas qué era compliance. Compliance es cumplir con las normas, pero no con las normas legales. Eso sería cumplimiento, es cumplir con las normas que tenemos que cumplir, algunas de las cuales son las que nos imponen los ordenamientos y otras son las que decidimos cumplir. Y eso, llevado a que supone ir a la vertiente punitiva, de decir esto lo hacemos por miedo, y eso es un mal consejo. Ir a la vertiente de esto lo hacen las personas con las que nos vinculamos porque les sancionamos, pienso que es un mal consejo. Se tiene que hacer por motivos culturales, porque sea lo positivo, porque es lo que hay que hacer, y por lo tanto compliance es simplemente esto. Y yo apuntaría... Perdón, Alain, no, estoy emocionado porque Alain me ha dado respuesta a este compañero jesuita. Gracias. Yo añadiría que el canon 1284, parágrafo 2, los administradores con una buena diligencia, con un padre de familia, deben, por tanto, número 3, observar las normas canónicas y civiles, las impuestas por el fundador o donante, o por la legítima autoridad, y cuidar sobre todo de que no sobrevenga daño para la Iglesia por inobservancia de las leyes civiles.
Entonces pienso que también hay un fundamento muy canónico de lo que tenemos que hacer y que es lo que tú dices, Alain, que yo estaba con ganas de que dijeras lo que has dicho del compliance, porque no es lo mismo que el cumplimiento normativo. Y porque nosotros, en concreto en la Iglesia, tenemos muchas más normas y hay una norma en patrimonial que es muy importante, que es la voluntad del donante. Que esto creo que bueno, es importantísimo. Bueno, creo que nos queda tiempo, José Antonio Molina, si es muy breve. Hola, soy José Antonio Molina, abogado. Muy breve. Gracias por las ponencias, gracias a la organización. Pregunta. ¿Qué opinión le merece las ventajas o inconvenientes del Compliance Officer como órgano individual o como órgano colectivo? Reitero agradecimiento. Muy bien. Empezamos por allí, esta vez. Bueno, las dos opciones se contemplan en los estándares internacionales que van dirigidos a cualquier tipo de organización. Se evita utilizar la palabra empresa y se habla de organización. Y es curioso, el término organización es conjunto de personas que tienen una unidad de voluntad, una unidad de misión, de objetivos. Por lo tanto, a mí no me queda ninguna duda que estamos delante de una organización cuando hablamos de la Iglesia. Dicho esto, si es un órgano individual o colegiado depende de las circunstancias. Que sea individual habitualmente se da en contextos donde no se pueden permitir más. Y oye, bien está que es un órgano individual. Que sea colegiado te da la posibilidad de aglutinar conocimiento diverso pero sinérgico. Es decir, en un órgano de compliance, cuantas más personas hayan con determinados límites, seguramente más aporta porque no hay nadie que sepa de todo. No existe nadie que sepa de todo. Por lo tanto, la idea es aglutinar conocimiento diverso y sinérgico. Yo simplemente desde la práctica, para nosotros con la dimensión que teníamos, consideramos claramente abogar por un órgano colegiado. Yo creo que depende de la persona jurídica de la que se trata. Es decir, y en el tanto en el ámbito social mercantil como en el ámbito especialmente de la comunidad. Ayer decíamos, el que haya un órgano que tenga encomendada la función de vigilancia es preceptivo para que el modelo de cumplimiento pueda eximir de responsabilidad criminal. Donde haya compliance tiene que estar previsto un órgano de vigilancia. Una parroquia que tenga un compliance necesita un órgano de vigilancia. Claro, por eso digo, lo que se trata es de escoger los modelos y las posibilidades que ofrece el Código Penal de configuración del órgano de vigilancia y adecuarlo a cada caso. No puede ser el enfoque el mismo en una curia, en una diócesis, que en un cabildo, que en un seminario, que en una parroquia pequeña o que en una parroquia grande. Por tanto, yo creo que se trata de conocer las posibilidades y adaptarlas a cada supuesto en función de las necesidades y de la eficacia. Muchísimas gracias. Pues ahora sí, llega el momento, creo que ha habido un fallo de organización por nuestra parte de esto tan interesante haberle dado solamente esta mañana, pero bueno, eso nos emplaza también para el futuro, para seguir trabajando juntos. De un simposio parecido a este hace unos años, bueno, parecido no sé, surgió luego un grupo de trabajo en el que trabajamos muchos años con los ecónomos y quién sabe si de esto nos surja también algo parecido y podamos trabajar juntos y aprender mucho. Quería terminar agradeciéndoos a todos la participación, en primer lugar a los que han participado en esta mesa hoy, que creo que nos han inspirado tanto y que han hecho que la jornada de hoy sea tan interesante, una guinda maravillosa para estos días. Y agradeceros también a todos los que habéis participado, sobre todo bueno, pues a los que estáis ahí en la trinchera de poner en marcha compliance en las diócesis, en los institutos de vida consagrada, en las asociaciones, en los colegios mayores, en tantos sitios, y que quizá pues a veces percibís el miedo, pero como decía Alain, no es buen consejero. Yo pienso que es bueno que seáis conscientes del bien que estáis haciendo a vuestras instituciones, del futuro de confianza que vais a crear en ellas y del trabajo bien hecho, y que por eso pues nosotros lo agradecemos desde aquí en nombre de, bueno, no me voy a hacer representante de toda la Iglesia, pero creo que gracias por lo que hacéis y por la pasión que le ponéis.
Pensaba que como hoy es el día de la Encarnación, podíamos terminar rezando el Ángelus, ¿no? Y pidiendo a la Virgen, que yo creo que la Virgen era buena compliance officer, ¿no? Porque en Caná descubrió que faltaba vino y se lo dijo al que lo iba a solucionar. Y con 3 palabras, no tienen vino, solucionó todo el tema. Pues vamos a pedirle a ella que nos ayude y que ayude también a la Iglesia en este momento. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El Hijo de Dios se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oración. Te rogamos, Señor, que infundas tu gracia en nuestras almas, para que los que pronuncia el ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Queda clausurado el 15º simposio del Instituto Martín de Azpilicueta. Muchísimas gracias a todos.